Perfecto. Buenas noches a todos. Son las 9:13 de la noche. Vamos a dar inicio a la videoconferencia del módulo 4 sobre procesos de fiscalización. Está con nosotros el doctor Fidel Navarro, a quien cedo la palabra para que pueda comenzar la exposición. Doctor, por favor. Gracias a todos los participantes. Como José les ha adelantado, este es un módulo que va a abarcar básicamente la parte de las fiscalizaciones. ¿Por qué la parte de las fiscalizaciones? Porque, como el módulo dice, esta es una parte del derecho tributario formal. Hace algunas semanas habíamos hablado y avanzado un poco sobre lo que era el derecho tributario sustantivo o material, ¿no? Que era una parte importante, y para resumirlo, era la parte donde se estaban, donde el derecho tributario desarrolla todos los conceptos, principios, en la parte sustantiva del derecho tributario. ¿Qué es esta segunda parte que se llama derecho tributario formal? Es una parte básicamente que le permite al Estado recaudar, básicamente, siempre tengan eso en mente, recaudar los tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales. Estas normas formales no son otra cosa que mecanismos, que medios que le permiten a la administración tributaria recaudar más y mejor sus tributos. Esa es la función finalmente para la cual están creadas y han sido pensadas. Otra segunda parte o otra clasificación de este derecho tributario formal está o abarca más bien todas aquellas normas que regulan los procedimientos, tanto de la administración tributaria, en los procesos de fiscalización, que es lo que vamos a ver ahora, como los procesos ante la administración tributaria, cuando nosotros presentamos, por ejemplo, una rectificatoria, presentamos una consulta, una solicitud de certificación, etcétera. Toda la parte del procedimiento. Por eso se llama formal, porque básicamente son las formas que seguimos para relacionarnos con la administración tributaria. Vamos a ordenarnos un poquito y digamos, esta charla va a consistir en una parte donde vamos a ver estos derechos y deberes, y después vamos a tener un poco las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan, ¿no? Ya les había dicho que estudie esta parte del derecho tributario formal. Básicamente, cuando hablamos de administraciones tributarias, nos estamos refiriendo obviamente al Servicio de Impuestos Nacionales, también a la Aduana Nacional, en cuanto recauda tributos aduaneros, y a los gobiernos municipales en general, en cuanto a la recaudación tributaria. Estas entidades, de acuerdo con la normativa tributaria y con la Constitución Política del Estado, tienen facultades, y dentro de ellas está la emisión de normas administrativas. Si ustedes entran a la página del Servicio de Impuestos Nacionales, www.impuestos.gov.bo, van a darse cuenta rápidamente que estas entidades, específicamente el Servicio de Impuestos, emite de forma continua, muy asidua, normativa relacionada con temas tributarios. Estas normas pertenecen esencialmente a esta parte del derecho tributario formal. Emiten normas, por ejemplo, sobre qué tipo de formularios debemos utilizar para declarar nuestros impuestos. Recientemente han emitido normas muy importantes relacionadas con cómo debemos presentar los estados financieros, qué número de anexos tributarios debe presentar cada contribuyente. Emiten normas, por ejemplo, clasificando o reclasificando a los contribuyentes como resto de contribuyentes, como gracos, como fricos, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, son normas formales que tienden a ordenar, reorganizar y permitir a la administración tributaria lograr su finalidad, que es recaudar de una forma eficiente los tributos a los cuales nosotros como contribuyentes estamos sujetos. Si ustedes se ponen a pensar, cada uno de los impuestos que han visto seguramente en el módulo anterior, el IVA, el IT, el IUE, etcétera, etcétera, son impuestos que están contenidos en normas materiales y que nunca podrían ser cobrados si es que no tenemos esta parte del derecho que son las normas formales. Si se ponen a pensar, un IVA como impuesto no serviría de nada en una ley si no tuviéramos una norma que nos dice en qué formulario pagar, cada cuánto pagar,
qué tipo de facturas nos sirven, cómo presentar el libro de compras y ventas IVA, cómo presentar una serie de documentos o de formularios o de obligaciones a las cuales estamos sujetos, como la bancarización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se encargan precisamente este tipo de administraciones, la aduanera, la tributaria específicamente y la municipal. Por eso es que tienen facultades específicas y dentro de ellas están facultades como de control, comprobación, verificación, de determinación de tributos, de recaudación, cálculos de la deuda, ejecuciones de medidas precautorias, etcétera, etcétera, todas las que ustedes están viendo desplegadas en su pantalla. Estas facultades que tiene la administración tributaria, si bien están contenidas en una norma sustantiva o material como es el Código Tributario, pasan a ser realidad y pasan a ser, si quieren, hechas o desarrolladas en la práctica mediante normativa formal. Yo siempre he tenido la idea y soy un convencido de que la materia tributaria es una de las ramas del derecho mejor reguladas en nuestro país, ¿no? Más allá incluso de la norma laboral, que últimamente ha sido objeto de mucha regulación y de la emisión de muchas normas, pero en materia tributaria, cada uno de los procedimientos, cada uno de los institutos que tenemos en el derecho tributario, como la consulta, como la rectificatoria, la acción de repetición, el arrepentimiento eficaz, planes de pago, cada una de estas normas o institutos que existen en el derecho tributario tienen normas administrativas formales que permiten una aplicación. Es por eso que ustedes van a encontrar que el Servicio de Impuestos, por ejemplo, emite anualmente entre 50 a 80 normativas mediante resoluciones normativas de directorio o en algunos casos mediante resoluciones de presidencia, regulando y reglamentando mediante normas formales cada uno de estos institutos. Y es por eso también que, como decíamos en el primer módulo, o en el segundo módulo, perdón, el derecho tributario es un derecho bastante dinámico porque permanentemente está siendo regulado y uno tiene que hacer un seguimiento permanente de la normativa que está vigente. Y además estamos hablando de normativa contable porque muchas veces regulan el tratamiento contable que deben tener ciertas operaciones, tiene disposiciones de orden financiero, por ejemplo, porque regulan cómo debemos presentar, expresar nuestros estados financieros y sin duda tiene mucho de jurídico porque estas normas también son y regulan el procedimiento, son procesales, son procedimentales, y en algunos casos hacen referencia, por ejemplo, a elementos del derecho tributario como son el hecho imponible, el hecho generador, etcétera, etcétera. Bien. Así como la administración tributaria tiene una serie de facultades, el contribuyente dentro de esta parte formal también tiene sus derechos, ¿no? Es decir, que cuando nos estamos relacionando con la administración tributaria tenemos que ser informados de los procedimientos en los cuales estamos siendo sometidos, llámense procedimientos de fiscalización, de control, de verificación, etcétera, etcétera, a resoluciones, a las cuestiones que planteemos. En cada procedimiento que nos involucremos con la administración tributaria, sea que la administración tributaria lo ha iniciado o que el contribuyente como tal ha iniciado un procedimiento, tiene derecho a que ese procedimiento tenga o concluya con un acto o con una resolución dentro de los plazos establecidos, ¿no? Esto es también importante considerar. Cada uno de los procedimientos, con ciertas excepciones como vamos a ver más adelante, tienen plazos establecidos, es decir, la administración tributaria se tiene que ir pronunciando en determinados plazos. Y si bien en la realidad la administración tributaria no los cumple, porque todos somos muchas veces objeto de fiscalizaciones que pueden durar más de un año, somos objeto de consultas que planteamos y pasan meses, 6 meses, un año y la administración tributaria no las emite, pero es bueno que sepamos que como contribuyentes la administración tiene plazos que cumplir y en caso de incumplimiento generan para estos funcionarios que no cumplen una serie de acciones por parte del mismo servicio de impuestos o de alcaldía relacionadas con el cumplimiento de las normas por parte de los funcionarios públicos, ¿no? Quiero llegar a una parte que es muy importante dentro de lo que es el procedimiento tributario y dentro de lo que es la parte del derecho tributario formal. Y después vamos a ver con detenimiento a cada uno de estos puntos. Básicamente me refiero a la determinación del tributo. Uno de los principales elementos dentro de lo que es la materia tributaria formal es precisamente el procedimiento de determinación.
¿Qué implica la determinación del tributo? La determinación la hacemos nosotros cuando somos, por ejemplo, dependientes tributarios y tenemos que presentar todos los meses nuestro formulario 110. Entonces, ¿qué hacemos? Declaramos un ingreso y declaramos también todas las compras que tenemos. Seguro han visto en el anterior módulo o la anterior semana, por ejemplo, en el caso del ERS IVA, como dependientes podemos declarar todas nuestras facturas y eso se constituye en un crédito fiscal, ¿no? Y ese crédito fiscal se puede compensar contra el ingreso que nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del ERS IVA. Ese procedimiento que hacemos mensualmente en el caso de los dependientes es una determinación. Cuando las empresas anualmente preparan sus estados financieros y expresan las utilidades netas que han tenido, deduciendo y aplicando los ajustes que la norma tributaria ha establecido, lo que están haciendo es determinar el tributo. En un procedimiento normal, en una línea de hechos normales, lo que corresponde es que cada uno de los contribuyentes que tenga su padrón tributario, que tenga su NIT, tenga que declarar y determinar sus impuestos de acuerdo con lo que la normativa ha establecido. A eso se refiere establecer la existencia de una deuda tributaria. Es decir, si yo he vendido algo, si he cumplido con ese supuesto hipotético que hemos visto en el primer módulo, entonces estoy obligado a pagar un tributo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros hace un ejercicio de determinación del tributo. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo como contribuyente he determinado mis tributos, pero la administración tributaria viene a fiscalizarme? ¿No? Lo que sucede es que la administración tributaria, precisamente como hemos visto anteriormente, tiene una serie de facultades y dentro de ellas están las facultades o las principales que son las de comprobación, las de control, verificación y fiscalización. Lo que hace la administración tributaria es verificar y fiscalizar que lo que yo he declarado, que lo que yo he expresado en esas declaraciones juradas del IVA, del IT, del IUE, etcétera, etcétera, haya sido una expresión real de los hechos económicos y de los hechos jurídicos que están dando lugar al pago del impuesto. Esa es un poco la razón de por qué la administración tributaria me fiscaliza. Porque si yo he determinado un tributo y me acompaña el principio de la buena fe, es decir, que todo lo que he declarado en mis, para la redundancia, declaraciones juradas, es verdadero, ¿por qué tengo además encima de mí a la administración tributaria fiscalizándome y controlándome? Porque básicamente es la facultad de la administración tributaria. ¿Ya? ¿Quién puede determinar el tributo en esa línea de acuerdo con el Código Tributario? En una línea normal, como les había dicho anteriormente, la existencia y la cuantía del tributo la determina el sujeto pasivo. Ya sabemos quién es el sujeto pasivo. Es el contribuyente en quien se verifica el nacimiento de un hecho generador. Por ejemplo, en el caso del IVA, el que vende, el que importa, el que presta un servicio. Esta es la persona que teniendo un NIT, teniendo un patrón tributario, determina el tributo y lo declara mensualmente, periódicamente, dependiendo del tributo, en las declaraciones juradas y conforme el pago del tributo. También puede hacerlo la administración tributaria de oficio. Todos nosotros tenemos conocimiento de que la administración tributaria, después de un tiempo que nosotros operamos como contribuyentes, puede fiscalizar, controlar esa deuda tributaria. Y en la medida que la administración tributaria demuestre y compruebe que mi determinación es incorrecta, entonces también puede determinar ese tributo. Es decir, le dice al contribuyente que de la revisión de las declaraciones juradas y de la documentación que le ha sido proporcionada, ese tributo ha sido declarado incorrectamente y lo que hace es determinar nuevamente el tributo que la administración tributaria, que el Servicio de Impuestos considera correcto. En algunos casos, como dice la lámina, también existe la posibilidad de una determinación mixta. Mixta se va a entender entre el sujeto pasivo y entre la administración tributaria. Esto se da básicamente en el caso de los tributos de carácter o de orden municipal, ¿no? La tributación mixta tiene precisamente esa característica. Cuando yo, por ejemplo, le informo a la alcaldía que tengo un bien inmueble de ciertas características, de cierto metraje, de ciertos metros construidos, de la calidad de los metros, y en base a esa información que le proporciona el contribuyente, la administración tributaria puede aplicar una serie de, además, fórmulas, por ejemplo, la zonificación de la zona tributaria y otros cálculos para hacer una determinación tanto por el contribuyente como por la administración tributaria. Por eso se llama una determinación mixta.
¿no? ¿Qué es la determinación por sujeto pasivo? Como decíamos anteriormente, es un acto unilateral del contribuyente mediante un formulario que es la declaración jurada, que se expresa y que expresa los hechos económicos y que pone en conocimiento de la administración tributaria, ¿ya? La deuda declarada por sujeto pasivo puede ser objeto de ejecución sin necesidad de intimación. ¿A qué se refiere con esto? Si nosotros mensualmente presentamos nuestras declaraciones juradas y en algún caso, que nos puede suceder claramente, no tenemos fondos o el flujo necesario para pagar ese impuesto, esa declaración jurada inmediatamente se constituye en un título de ejecución, es decir, la administración tributaria ni siquiera va a determinar el tributo, ya no tiene que ni siquiera fiscalizar, lo único que hace es decirme, como usted, señor contribuyente, ha presentado una declaración jurada donde me dice que me debe un tributo y no lo ha pagado, inmediatamente me puede ejecutar. Lo vamos a ver más adelante en los procesos de ejecución, ¿ya? La determinación de oficio. La determinación de oficio es precisamente la intervención de la administración tributaria respecto de las declaraciones juradas del comportamiento tributario que tengo como precisamente contribuyente, como sujeto pasivo, ¿no? A través de fiscalizaciones que pueden ser totales o que pueden ser parciales. Últimamente la administración tributaria ha dejado de ejercer o aplicar fiscalizaciones totales o integrales, como las llamaba la administración tributaria, y se centra básicamente en declaraciones en fiscalizaciones parciales, es decir, entra a verificar un solo tributo, puede ser el IVA, puede ser el IUE, de periodos específicos, puede ser todo un año, puede ser medio año, un mes específico, etc. Pero, como garantía, hay un principio que establece que todo aquello que ya ha sido fiscalizado no puede ser nuevamente fiscalizado por las mismas gestiones, por los mismos impuestos, salvo que el contribuyente, por ejemplo, dolosamente hubiera ocultado su documentación, que, por ejemplo, el contribuyente no tenga los registros tributarios correspondientes, ¿ya? Aquí me hace un poquito, digamos, hasta aquí estamos hablando de todo lo que es la parte conceptual, si ustedes se dan cuenta, es decir, los derechos que tiene la administración tributaria, las formas de determinación que tiene la administración tributaria, etcétera, ¿no? De a poco vamos a empezar a entrar un poco en la parte formal precisamente, ¿no? ¿Qué dice el Código Tributario? Que si bien es una norma sustantiva, ¿qué nos dice respecto a una declaración jurada? El Código Tributario dice, la declaración jurada, sea por ejemplo el formulario 200 para el caso del IVA, el formulario 400 para el caso del ITE, el formulario 605 para el caso del IUE, son una manifestación de los hechos y de los actos y datos comunicados a la administración tributaria en forma, medios y plazos, ¿no? Establecidos por reglamentaciones que esta emite, es decir, la administración tributaria, y se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben. Las declaraciones juradas, como dice su nombre, son una manifestación de la verdad que el contribuyente declara o considera que expresa los hechos económicos que le son inherentes, ¿no? Estas declaraciones juradas, como son documentos en los que se expresa, por ejemplo, la cantidad de ventas que he tenido, las utilidades que he tenido, etcétera, etcétera, son susceptibles, obviamente, de que en cualquier momento puedan presentar errores. No se olviden que una declaración jurada, por ejemplo, incluye el monto de crédito fiscal acumulado o el monto del quebranto total acumulado, etcétera, etcétera. Y por lo tanto son susceptibles de tener errores. Es por eso que la normativa procedimental o formal ha previsto la posibilidad de que estas declaraciones juradas puedan rectificarse, ya sea a favor del contribuyente o ya sea en favor de la administración tributaria. Y aquí hay un elemento que es bastante interesante y obviamente tenía que ser así porque el Estado es el que regula este tipo de normas. Si yo he tenido un error y he pagado, por ejemplo, en demasía, solamente puedo rectificar, que no es otra cosa que corregir mi declaración jurada por una sola vez. Pero en el caso de que haya errores que deban rectificarse en favor de la administración tributaria, se puede rectificar sin ningún tipo de límites, ¿ya? Esto es importante considerar porque muchas veces nos pasa a nosotros como contribuyentes que vamos a presentar una declaración jurada y nos hemos olvidado presentar una factura importante o la factura nos ha llegado después de muchos meses y no la hemos podido computar en la declaración jurada o hemos tenido errores, por ejemplo,
al declarar el quebranto tributario, se nos ha ido un cero o nos hemos olvidado poner un cero o un número de más, y por lo tanto estamos generando un daño, nos estamos generando un daño como contribuyentes. Solamente podemos rectificar, corregir nuestras declaraciones juradas en favor de nosotros como contribuyentes por una sola vez, ¿no? Y aquí hay un elemento importante. Cada gerencia distrital, sea La Paz, Santa Cruz, Oruro, Potosí, etcétera, tiene un criterio distinto respecto a lo que implica presentar una declaración jurada en favor del contribuyente. Por ejemplo, la Administración Tributaria de La Paz considera que solamente puede uno hacer una sola solicitud, una sola rectificación en favor del contribuyente, es lo que dice la norma claramente. Pero el Servicio de Impuestos entiende que si por algún error en nuestra solicitud de declaración jurada hemos presentado alguna factura inadecuadamente, etcétera, y nos rechazan esa declaración jurada, nunca más podemos presentar una declaración jurada en favor del contribuyente. En tanto que otras gerencias, por ejemplo, como la de Santa Cruz, tienen un criterio mucho más abierto, mucho más ecuánime, entienden que el hecho de presentar muchas solicitudes no implica perder el derecho a rectificar, a modificar por una única vez nuestra declaración jurada. Más adelante vamos a ver algún ejemplo sobre este tema que les estoy comentando. Y para terminar un poco esta lámina, también dentro de esa línea de desequilibrio que existe entre contribuyente y Estado, si uno va a rectificar una declaración jurada en favor de la administración tributaria, el trámite es vía sistema, es decir, entro a mi portal tributario, hago la rectificación en favor del fisco y se aprueba inmediatamente. ¿Por qué? Porque el fisco entiende que ha habido un error en su favor y por lo tanto va a haber un pago en su favor y aprueba inmediatamente la declaración jurada rectificatoria. En tanto que, si la rectificación es en favor del contribuyente, se debe presentar un memorial o un escrito o una carta fundamentando por qué tengo el derecho a rectificar. Tengo que presentar todas las pruebas que sustentan mi derecho a la rectificación, ¿no? Y es un trámite que una vez que ha ingresado juntamente con el memorial o con el escrito y con el proyecto de declaración jurada, entra al área de fiscalización, se inicia una pequeña fiscalización respecto a lo que estoy solicitando y pueden transcurrir 2 meses, 6 meses, 1 año o en algunos casos hasta 2 años hasta que la Administración Tributaria apruebe mi declaración jurada rectificatoria. Si se dan cuenta, realmente hay un desequilibrio porque en la medida que rectifico en favor del Estado es inmediato, basta que apriete una tecla y se rectifica, en tanto que si yo le pido a la Administración Tributaria que reconozca que he tenido un error, pueden pasar meses o años hasta que la Administración Tributaria apruebe esa declaración jurada rectificatoria. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Que cuando ustedes tengan una rectificación, hay que valorar el costo-beneficio de si es pertinente o no presentar una declaración jurada rectificatoria. Por ejemplo, si tengo una factura que no la he podido incorporar en el formulario 200 o en mi libro de compras y ventas y no la he declarado como crédito fiscal, pero es un monto menor, por ejemplo, no sé, 200 bolivianos, hay que hacer precisamente este análisis de costo-beneficio. Es probable que por rectificar 200 bolivianos de crédito fiscal me vea involucrado en un proceso de fiscalización, de control, tener que hacer seguimientos semanales, mensuales a la mi rectificatoria, abrir la posibilidad de que la administración entre a revisar otro tipo de documentación de mi contabilidad, etcétera, ¿no? Y por lo tanto voy a terminar más ocupado en mi rectificatoria, voy a gastar o incurrir en mayores gastos de lo que realmente quiero rectificar, ¿no? Obviamente vale la pena cuando hay todo un daño económico o cuando hay la necesidad de que la administración reconozca una factura, un quebranto tributario o un error muy grave que ha puesto en riesgo, por ejemplo, la economía de la empresa. En esos casos, efectivamente, vale la pena iniciar un proceso de rectificación. Puede tomar mucho tiempo y que involucra una pequeña rectificación, ¿no? Eso es importante con relación al procedimiento de rectificación. ¿Cómo determina la administración tributaria? Es decir, ¿cuál es el proceso y cuáles son las bases que utiliza la administración tributaria cuando entra a determinar de oficio, cuando nos está fiscalizando? La administración tributaria tiene que tomar en cuenta una base imponible, es decir, como habíamos visto en la parte sustantiva, ellos toman una unidad de medida o valor o magnitud para aplicar el impuesto, ¿no? Pero
Ya cuando entran al proceso, este proceso de determinación mediante una fiscalización, una orden de verificación, etcétera, la administración tributaria tiene que basar su revisión y su determinación sobre base cierta. Esta es la regla principal, la base cierta. La excepción viene a ser precisamente la base presunta. ¿Qué implica base cierta? Por ejemplo, cuando la administración tributaria nos comunica que nos ha iniciado una fiscalización, nos va a requerir un conjunto de documentación. Por ejemplo, nos puede pedir libros contables, libros de compras y ventas, declaraciones juradas, conciliaciones bancarias, etcétera, ¿no? Y nosotros como contribuyentes le vamos a proporcionar, porque estamos en la obligación, es un deber del contribuyente coadyuvar las tareas de fiscalización de la administración tributaria. En el cumplimiento de esa facultad y de esa obligación que tengo como contribuyente, le presento toda la documentación. Y en base a esa documentación, que es cierta, que es verdadera y que es real, la administración tributaria tiene que determinar el tributo. Eso es fundamental. Y ese es un derecho que tenemos los contribuyentes. Es decir, que la administración tributaria determine, nos fiscalice en base a lo que se conoce como base cierta. ¿Y por qué es un derecho? Porque básicamente es una forma de asegurar o de ir bajo el principio de seguridad jurídica. Estoy asegurándome de que la administración me ha revisado mi determinación y que ahora me está determinando en base a mi propia documentación, en base a los hechos reales que yo le estoy demostrando, en base a mi documentación bancaria, contable, financiera y legal. ¿Qué pasa cuando la administración aplica base presunta? ¿No? ¿Y cuándo aplica la base presunta? La normativa tributaria dice que la administración puede aplicar base presunta cuando la documentación que le he presentado es de dudosa procedencia, no permite concluir o determinar el tributo, o simplemente cuando no le he presentado la documentación. En esos casos, la administración tributaria puede utilizar de forma excepcional la base presunta, ¿ya? Pero la base presunta, como dice su nombre, debería aplicar una serie de elementos, una serie de metodologías que le permitan a la administración tributaria presumir que en algún momento yo como contribuyente no he determinado adecuadamente mis tributos. Vamos a ir a algunos ejemplos para que esto quede mucho más claro. Si una empresa ha dejado de declarar, por ejemplo, sus compras y sus ventas, y por lo tanto ha dejado de pagar sus tributos, y no tiene documentación, o la documentación ha sido objeto de un siniestro, un incendio, una inundación, y ha perdido esa documentación, y finalmente la administración tributaria ha decidido aplicarle base presunta, entonces tendrá que utilizar una serie de metodologías. Por ejemplo, determinar cuál es el rubro o el área del contribuyente. Por ejemplo, una empresa comercial dedicada a la importación de llantas. Perfecto. Hace un estudio de mercado, determinando y comparando precios de la importación de llantas de la misma clase que la empresa que está fiscalizando, ¿no? Podrá tomar información respecto al monto de ventas o promedio de ventas anuales que tiene este tipo de empresas, comparando por lo menos 1, 2 o 3 casos, etcétera. Esta es una metodología que le permite presumir, por eso se llama presunta, que si una empresa dedicada a la importación de llantas no ha presentado sus ventas, no ha presentado sus compras, etcétera, tiene un promedio de ventas determinado en base al mercado o al uso o a la costumbre comercial, etcétera. Y en base a eso puede presumir y determinar un supuesto tributo. Lo que sucede es que muchas veces nuestra administración tributaria utiliza bases presuntas que son totalmente discrecionales. Nos ha pasado o me ha pasado en la vida profesional, por ejemplo, que la administración tributaria, precisamente en este tipo de casos, no sé, vamos a suponer una juguetería que no ha presentado la documentación y la administración tributaria le ha aplicado la base presunta, el Servicio de Impuestos ha definido que cerca a Navidad, que es un mes en el que obviamente las ventas de una juguetería se van a disparar. Y en base a eso hace un promedio anual y dice, este es el monto de ventas de todo el año. ¿Por qué? Porque no hay mecanismo, no hay normativa específica, no hay
metodologías específicas que estén reguladas o mecanismos que debe utilizar la administración tributaria para aplicar una base presunta. Por eso es que les hablaba también de la seguridad jurídica. La base cierta nos otorga seguridad jurídica, porque sabemos que la administración tributaria va a revisar, va a fiscalizar y va a verificar nuestras declaraciones juradas en base cierta, en base a nuestra información real y no sobre base presunta. ¿Qué les quiero decir con esto? Un poco para cerrar este tema, es que en la medida de lo posible, cuando sean fiscalizados, cuando estén como asesores de empresas que van a ser fiscalizadas, les aconsejen siempre presentar toda la documentación que esté accesible, que esté a su alcance y que realmente tenga el contribuyente, y eviten a toda costa caer en una determinación sobre base presunta, porque pone en riesgo realmente los resultados que puede llegar a la administración tributaria y por lo tanto los resultados de una fiscalización. Un poco para concluir la idea, cuando la administración tributaria aplica base presunta, cuando el contribuyente no se ha inscrito al padrón tributario, es decir, cuando no tiene NIT, por ejemplo, cuando no tiene o no presenta las declaraciones juradas, o hay omisiones o datos o errores que llevan a mucha duda a la administración tributaria, cuando hay conductas que impidan el ejercicio de las facultades de fiscalización, por ejemplo, si el contribuyente le presenta la documentación y al día siguiente se la vuelve a pedir mediante un orden judicial, por ejemplo, cuando hay ausencia de libros o registros de contabilidad, etc. Todos estos elementos que, si ustedes se dan cuenta, están relacionados con la duda razonable que le puede generar la documentación de la administración tributaria, le llevan y le abren el camino a la administración tributaria a aplicarnos base presunta. ¿Ya? Esta lámina me gusta mucho y nos va a permitir quedarnos algún tiempo, y en la medida que ustedes tengan dudas, esta lámina es muy esclarecedora para ver un poco cuál es el procedimiento normal o general de lo que es una fiscalización. El siguiente viernes, que también tenemos una charla, vamos a hablar de la segunda parte, es decir, ¿qué pasa cuando hemos llegado a estos últimos actos, que son las resoluciones determinativas o las resoluciones sancionatorias? ¿Qué caminos tengo como contribuyente para impugnar estos actos? Bien, pero iniciando, esto lo vamos a ver el próximo viernes. Pongamos el caso del señor Pedro Pérez. El señor Pedro Pérez, comerciante, presenta mensualmente sus declaraciones juradas de IVA y T. Ha habido meses que seguramente no ha podido pagar todo el impuesto, tiene rezagos, en algunos casos se le ha ocurrido comprar facturas porque no quería pagar muchos tributos, entonces ha comprado facturas. En otros, por ejemplo, su contador lo ha dejado, ha tenido que contratar a otro contador, ha tenido entonces algunas fallas en la presentación de sus declaraciones juradas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede con este señor Pedro Pérez? Este señor Pedro Pérez, como cualquier otro contribuyente que tiene NIT, puede ser objeto de una fiscalización, porque esa es una facultad de la administración tributaria y no la podemos discutir. ¿Cómo se inicia una fiscalización? Una fiscalización puede iniciarse de básicamente 3 maneras. Con una notificación de inicio de fiscalización, que ya no es muy común, no se ve mucho, pero en algunos casos nos notifican y nos dicen: usted está siendo objeto de una fiscalización, por ejemplo, por el periodo 2015 y por el IVA y por el ILT. Una fiscalización también puede iniciarse mediante una orden de verificación, que es otro acto que también se comunica al contribuyente y se le dice: hemos identificado que usted no declara todas sus ventas, o hemos identificado que un número determinado de facturas no han sido debidamente dosificadas y por lo tanto queremos verificar con usted como contribuyente si esas facturas realmente le generan un crédito fiscal. Es decir, en otras palabras, les estoy diciendo que la orden de verificación va a delimitar el marco de esa verificación que quiere realizar la administración tributaria, tanto desde el punto de vista, digamos, del tributo que se va a fiscalizar, como de la gestión. Y otra forma de iniciar esa fiscalización también se da con el requerimiento de información. Es decir, se le dice al contribuyente que en un plazo determinado presente una documentación específica. Bien, en cualquiera de los casos, ya sea un orden de verificación, inicio de fiscalización o requerimiento de información, la administración tributaria nos otorga plazos. Primero, nos notifica y nos debe notificar
de forma personal. Como hemos hablado en el anterior módulo conmigo, la notificación ahora también puede darse de forma electrónica, pero no es tan común como la notificación personal, ¿no? Cualquiera de estas formas de inicio de la fiscalización tiene que darse de forma personal y en el domicilio del contribuyente. Obviamente, si yo no estoy en mi domicilio o el señor Pedro Pérez no se encuentra en su domicilio, entonces el señor Pedro Pérez tendrá una segunda visita de la administración tributaria y si tampoco lo encuentran, finalmente va a ser notificado mediante cédula, ¿no? Y en el caso de que el domicilio no pueda ser identificado, no pueda ser encontrado o no sea habido, como dice el Código Tributario, pues recién se notificará mediante el inicio de estas fiscalizaciones. Una vez que dan con nosotros, nos comunican el inicio de la fiscalización, por esas formas que ya les hemos comentado, la Administración Tributaria pone en nuestro conocimiento qué es lo que va a realizar en su fiscalización. Y esto es importante porque la Administración Tributaria ya está delimitando el marco, el ámbito y los límites de su fiscalización. Quiere decir que la Administración Tributaria nos está diciendo, señor contribuyente, le voy a fiscalizar el IVA, señor contribuyente, le voy a fiscalizar el IT o el IUE y de determinadas gestiones, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante porque más adelante, en el proceso de fiscalización que tenemos más adelante, y que ustedes lo pueden ver acá, la Administración Tributaria ya no puede cambiar, ampliar o modificar esa declaración, ese ámbito de su revisión. Ya no nos puede decir, ahora te voy a fiscalizar 2 gestiones más o te voy a fiscalizar un impuesto más, porque eso tiene que suceder al principio. Y esto es por un principio del debido proceso y de la seguridad jurídica. Bien. También en estos inicios de fiscalización se establece de forma clara qué documentación tiene que ser presentada por parte del contribuyente. Por ejemplo, en las órdenes de verificación ya se señala qué documentación tiene que presentar el contribuyente. Por ejemplo, expresamente nos dice, tiene que presentar declaraciones juradas del periodo revisado, tiene que presentar los pagos realizados, sus libros de compra, su contabilidad, etcétera, etcétera. Y esa es la documentación a la cual estamos sujetos a entregar. Es importante considerar que en materia tributaria, a diferencia, por ejemplo, de materia penal, laboral, etcétera, u otras en las cuales, la verdad, yo no conozco demasiado en temas procesales a profundidad, pero en materia tributaria no hay chance de guardarse una prueba estrella, por ejemplo, o una documentación para etapas posteriores. En materia tributaria es esencial, es fundamental para defendernos entregar toda la documentación cuando sea requerida por la Administración Tributaria. Si la Administración Tributaria me dice, por ejemplo, hemos identificado que usted se ha tomado un crédito fiscal por 1 millón de bolivianos por la compra de una máquina y a mí me ha placido no entregar esa factura porque la iba a presentar después, la Administración Tributaria no la va a revisar después o no la va a considerar después, más allá de que yo tenga la documentación y tenga la prueba fehaciente. ¿Por qué? Porque en materia tributaria, en las instancias en las que estamos en proceso de fiscalización, de revisión, de descargos, tenemos que presentar nuestra prueba porque después la Administración Tributaria no la revisa porque hay un principio y hay procedimientos claramente establecidos en ese sentido. Entonces, siempre es pertinente entregar toda la documentación, primero. Segundo, entregar la documentación en originales y en los formatos que nos pide la Administración Tributaria. Muchas veces los contribuyentes tienen miedo a entregar su documentación original, ¿no? Entonces, hay procedimientos en el servicio de impuestos mediante los cuales yo puedo dejar fotocopias previa contrastación con el original. En otras palabras, con lo que quiero concluir en esta idea es que si la Administración Tributaria nos pide toda mi contabilidad, me pide mis estados financieros, mis libros de compras, tenemos que entregarlos en este etapa. Una vez que he entregado esta documentación, la Administración Tributaria tiene un plazo de 6 meses, prorrogables por otros 6 meses, es decir, 12 meses, para revisar y analizar esa documentación, ¿no? En ese periodo, lo importante es que yo tenga una relación continua con el fiscalizador. Seguramente voy a conocer a mi fiscalizador, a la persona, perdón,
que me está requiriendo esta información, voy a conocer al fiscalizador, al grupo de fiscalizadores que están a cargo de mi revisión, ¿no? Muchas veces los contribuyentes entregamos la documentación y no volvemos nunca más al servicio de impuestos. Eso también es un error. Lo mejor y lo recomendable es que estemos cerca, siempre en permanente contacto con el fiscalizador, que él tenga nuestro correo electrónico, que tenga nuestro número celular, para pedirnos la documentación que él requiere. Hoy en día, las fiscalizaciones han dejado de ser aquellas viejas fiscalizaciones que parecían auditorías, es decir, en las cuales el servicio de impuestos iba a nuestras oficinas y se sentaba en una sala y nos pedía toda la documentación, etc. Hoy día las fiscalizaciones, por un tema de carga administrativa que tienen los funcionarios, básicamente se trasladan a las oficinas de la administración tributaria, pendientes de todos los requerimientos que nos hace el fiscalizador, ¿no? Por eso les digo que es importante tener una relación continua con el fiscalizador a cargo, pero sobre todo presentarle la documentación de una forma y de una manera que le facilite el trabajo al fiscalizador. Por ejemplo, si el fiscalizador está revisando mi crédito fiscal y yo le tengo que presentar mis libros de comprobantes, entonces era bueno y recomendable que le presente los libros de comprobantes debidamente marcados, donde puede encontrar, por ejemplo, la factura, el medio eficiente de pago, el contrato, el comprobante contable y cualquier otro elemento que le permita al fiscalizador identificar rápidamente que el crédito fiscal es válido. En otras palabras, tengo que hacer el trabajo del fiscalizador. Lastimosamente, estamos en una administración tributaria donde hay que hacer el trabajo del fiscalizador para evitar riesgos en el sentido de que el fiscalizador tenga conclusiones erróneas respecto a mi información y a mi documentación. Bien, ¿qué pasa una vez que han transcurrido normalmente estos 6 meses? En algunos casos se amplían por otros 6 meses. Una vez que ha concluido esta revisión, la administración tributaria va a emitir este acto que es muy importante, que se llama vista de cargo. La vista de cargo es una primera pretensión de la administración tributaria, que es básicamente como un informe donde nos va a decir los antecedentes, cuándo nos ha notificado, qué nos ha pedido, qué ha entregado el contribuyente, qué ha encontrado la administración tributaria. Aquí tiene que haber un sustento de derecho, tiene que hacer mención a las normas, etcétera, y una liquidación. Es decir, la administración tributaria ya concluye y dice que de la revisión o de la fiscalización efectuada ha determinado o verificado que el contribuyente, por ejemplo, ha determinado más sus tributos y por lo tanto se ha identificado un tributo omitido de bolivianos tanto. Y además eso implica que ha presentado mal sus declaraciones y se le aplica una multa de tanto por incumplimiento de deberes formales, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta vista de cargo nos da un plazo de 30 días. Nos dice, una vez que he llegado a estas conclusiones, te doy una oportunidad más como contribuyente para que me presentes descargos dentro de los próximos 30 días siguientes a la notificación. Es decir, que una vez que la administración tributaria ha revisado, está diciendo, preséntame por última vez tus descargos. En otras palabras, me está dando la oportunidad, una vez más, de que yo pueda descargar fundamentos, todos mis descargos, para que esta vista de cargo, normalmente buscamos los contribuyentes que den cero. Una vez pasados esos 30 días, que además son improrrogables, no puedo pedir una prórroga, a diferencia de estos requerimientos de información. Estos requerimientos de información, que son la orden de verificación, etcétera, me permiten a mí como contribuyente pedir, por ejemplo, un plazo de 5 días más, 10 días más para presentar esta información. Pero como este plazo está determinado por ley, no puedo pedir ampliación. En esos 30 días realmente tengo que presentar todos los descargos. Además, si esto fuera una partida de ajedrez, en este caso la administración tributaria ya me ha hecho un jaque, es decir, ya me ha puesto contra la espada, pero también al mismo tiempo ha revelado todo lo que pretende la administración. Ya me va a decir, por ejemplo, he depurado estas facturas, he identificado que tu contabilidad no está exponiendo adecuadamente tus utilidades, etcétera. Ya sé la jugada de la administración tributaria, entonces tengo la oportunidad de presentar mis descargos. Pasados esos 30 días, en los cuales yo debo presentar mis descargos, posteriormente la administración tributaria emite una RD o resolución determinativa, que es
el último actuado en sede administrativa que me comunica la administración tributaria. A partir de ahí, termina mi relacionamiento de fiscalización con la administración tributaria. Y como vamos a ver en la charla del día viernes, ya puedo impugnar en la vía judicial o en la vía administrativa. Pero, en otras palabras, aquí termina mi relación con la administración tributaria. O pago o me voy a la impugnación. Algunos trucos en medio. Cuando me presentan una orden de verificación, yo puedo pedir una ampliación de plazo. Normalmente las órdenes de verificación, los requerimientos de información o el inicio de fiscalización me dan 5 o 3 días hábiles para cumplir con la entrega de documentación. Normalmente, como contribuyentes, es bueno pedirle un plazo exagerado. Muchas veces nosotros pedimos entre 15 o 20 días hábiles porque la administración tributaria siempre me va a reducir esa solicitud a 5 días, a 6 días, a 7 días. Entonces podemos pedir una ampliación. En ese plazo, tratemos de entregar siempre toda la documentación que esté a nuestra disposición, en la medida de lo posible, siempre en originales. Y si tenemos posibilidad de sacarle una copia, se sacan copias y se dejan fotocopias, siempre con un acta que acredite que he entregado el original. ¿Por qué es importante esto? Porque el Código Tributario dice que la prueba se va a valorar siempre y en la medida que haya sido entregada en los plazos, en la forma solicitada por la administración tributaria, ¿no? Otro truquito, en este proceso de fiscalización que puede durar 6 o 12 meses, si bien he entregado la información y toda la documentación en esta etapa, no es menor. Entonces, fiscalizador. Otro truco que siempre sirve es importante facilitarle la tarea al fiscalizador. Por ejemplo, si el fiscalizador está revisando facturas por un tema de IVA para verificar que mi crédito fiscal es correcto, entonces puedo proporcionarle cuadros, resúmenes, conciliaciones bancarias, en otras palabras, hacerle el trabajo al fiscalizador, ¿no? Una vez que me notifica con la vista de cargo, más bien, voy a volver un paso atrás. Antes de que me notifique con la vista de cargo, muchos fiscalizadores toman contacto con los contribuyentes y les dicen, antes de notificarte con la vista de cargo, ya tengo tu liquidación, ¿no? Y esta liquidación consiste en que me tienes que pagar 1 millón de bolivianos. Ese acto que muchas veces utiliza la gente de la administración tributaria, que es llamar y coercionar al contribuyente, no es un acto formal. Y siempre tienen que considerar que tienen la vista de cargo y eso les otorga un plazo adicional de 30 días para presentar descargos, ¿no? Obviamente, en la medida que sea razonable y que, por ejemplo, no tengamos documentación y tenemos una llamada de la administración tributaria nos dice, antes de que te notifique con la vista de cargo, te voy a dar una liquidación y es razonable, efectivamente es conveniente pagarla, ¿no es cierto? Pero si tenemos la documentación y los argumentos técnicos para pelear esta vista de cargo, bueno, entonces es recomendable tomar un abogado tributarista e ir hasta el final para poder impugnar estos actos de la administración tributaria, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, hay todo un procedimiento de fiscalización debidamente regulado que le toma mucho tiempo a la administración tributaria y seguramente también es un costo para la administración tributaria porque tiene personal involucrado en procesos de fiscalización y eso implica mucho tiempo y dinero para el Estado. Es por eso que el Estado ha aplicado o ha establecido en el Código Tributario un procedimiento que se llama arrepentimiento eficaz. ¿Qué implica esto? Antes de que me inicien fiscalización, si antes de que me inicien fiscalización yo me doy cuenta que tengo errores y los corrijo mediante rectificaciones o pagos a cuenta, etcétera, ¿no? No tengo que pagar ninguna sanción. En la medida que avance, por ejemplo, que me notifiquen con una orden de verificación, un inicio de fiscalización, un requerimiento de información, en otras palabras, que la administración tributaria haya tomado conocimiento, haya tomado acción respecto a algún tributo, se agrega además a la deuda tributaria un 20% de sanción. Si voy hasta la vista de cargo, tengo un 40% de sanción adicional. Si voy a esperar a la emisión del RD, tengo un 60%. Y así sucesivamente, en la medida que impugne, en la medida que deje que transcurra el tiempo, la sanción también va creciendo. En otras palabras, lo que hace la administración tributaria es premiar, incentivar a que los contribuyentes no lleguen a procesos de fiscalización y que paguen sus tributos determinados por la administración tributaria
antes de iniciar procesos de fiscalización, impugnación o la misma emisión de la resolución determinativa. Porque hay dos globitos adicionales, que es el acta de infracción o la resolución sancionatoria. Básicamente, todo esto que hemos hablado ahora se refiere a una determinación del tributo. Pero muchas veces los contribuyentes han pagado bien sus tributos, pero lastimosamente han incumplido algunos aspectos formales. Por ejemplo, han presentado fuera de plazo sus declaraciones juradas o con ciertos errores, etcétera, que no implica determinación de tributo, pero sí aplicación de sanciones. En esos casos, en vez de emitir un acta de infracción, una vista de cargo, se emite un acta de infracción o una resolución sancionatoria. Es decir, cuando en vez de determinar un tributo, han determinado solamente aspectos de forma. En otras palabras, algo menos grave, digamos, ¿no? Seguramente van a tener muchas dudas sobre este cuadro. Cuando concluyamos esta charla, vamos a estar a su disposición para atenderla. Estas son algunas de las notificaciones que, solamente a efectos de ejemplo, es importante que ustedes las conozcan, ¿no? Notificaciones de inicio de fiscalización y de finalización de fiscalizaciones, un ejemplo de vista de cargo, etc. Como cualquier acto administrativo, estos actos tienen que cumplir una serie de requisitos, es decir, tienen que tener un encabezado que diga qué tipo de acto es, una numeración para que nosotros podamos también hacer referencia a estos actos, hacer referencia a qué tributos y qué periodos se están fiscalizando. En el caso de la vista de cargo, lo mismo, es decir, requisitos esenciales como el número de la vista de cargo, la fecha, el nombre y el NID del sujeto pasivo, la indicación del tributo, etcétera, etcétera. En el caso de la vista de cargo, tiene que ya existir una pretensión, es decir, el cálculo de la determinación a la cual ha arribado la administración tributaria como resultado de su proceso de fiscalización. Eso se llama liquidación, ¿no?, del contribuyente. Tiene que tener las firmas de las autoridades competentes que han realizado la fiscalización, o en este caso también del gerente o de los jefes de área de la administración tributaria, etcétera, etcétera. Todas estas son formalidades que hay que cuidar dentro del proceso de fiscalización. ¿Por qué hay que cuidarlas? Porque implican que se está resguardando el debido proceso para el contribuyente. Si nosotros como abogados muchas veces encontramos errores o vicios en las notificaciones, en los procedimientos de notificación de vistas de cargo, errores, por ejemplo, desde la sumatoria de los cálculos en las vistas de cargo, resoluciones determinativas, incongruencias entre con qué ha iniciado la fiscalización, cómo ha concluido la vista y cuáles son los resultados de la resolución determinativa, etcétera, nos permiten a nosotros más adelante en procesos de impugnación defender al contribuyente también desde el punto de vista formal, es decir, que ha habido vicios en el procedimiento, ¿no? Por eso les decía que el ámbito tributario es un ámbito muy bien regulado desde el punto de vista procedimental, porque tiene todos estos procedimientos debidamente establecidos por normas, por plazos, formularios, etcétera, y la administración tributaria tiene que cumplirlos. Normalmente los incumple, porque obviamente tiene una gran carga administrativa, no porque quieran violar precisamente la ley. Entonces, muchas veces se han dado casos donde hay notificaciones en las cuales no ha habido la firma de un testigo de actuación, por ejemplo, o donde no han atendido nuestras solicitudes de ampliación de plazo, etcétera. Entonces, en la medida que esos errores se conviertan en vicios procesales, muchas veces en procesos de impugnación se puede hacer caer todo esto y hacer que se anule hasta el vicio más antiguo, que es también una forma de defenderse contra o ante la administración tributaria. Yo quisiera quedar acá porque sé que va a haber muchas preguntas sobre estos procesos de fiscalización. Estamos 1 hora y el siguiente viernes lo que vamos a hacer es ver qué pasa a partir de las RDs, cómo me puedo defender, qué vías actualmente existen, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial. Perfecto. Gracias, doctor. Comenzaremos la ronda de preguntas, por favor. Ya saben que tienen el chat habilitado, así como pueden abrir su micrófono para hacer las preguntas al facilitador. ¿Tenemos alguna pregunta? Buenas noches. Sí, buenas noches, Buenas Luis. noches. Adelante, por favor. Perdón, ¿se me escucha? Sí, sí, te estamos escuchando. Mi nombre es Luis Fernando Sí, muy Gorena, bien. soy estudiante de este curso.
desde Sucre, soy docente universitario, realmente me interesa mucho el tema tributario. Mi pregunta es que, ¿cuánto linda la normativa tributaria, cuánto linda, digamos, o sea, el derecho formal tributario con la sumisión que tiene el derecho administrativo respecto, digamos, a la sujeción del control jurisdiccional? Primer aspecto. Y segundo, ¿cuál es el límite a la discrecionalidad de la administración tributaria en este sentido? Gracias. Gracias. Luis, ¿no? Luigi. Sí, Luigi. Perfecto. Primero partamos desde el punto de vista conceptual de dónde nace este derecho tributario. Si uno empieza a estudiar el derecho que primero se llama derecho fiscal, nos vamos a dar cuenta que este derecho fiscal parte de una gran rama mucho mayor que es el derecho administrativo. Entonces, mucho del derecho tributario está íntimamente ligado con el derecho administrativo. De hecho, en el Código Tributario, cuando se habla de la interpretación de las normas y de la supletoriedad, te permite en el tema precisamente formal poder suplir cualquier vacío con la normativa administrativa. Entonces, en materia tributaria se utiliza mucho la normativa de la ley, por ejemplo, 2341, que es la ley de procedimiento administrativo. En este tipo de procedimientos que son las fiscalizaciones se utilizan mucho los principios administrativos, el de verdad material, el de simplicidad, el de informalidad, etcétera. ¿Por qué? Porque es básicamente la base del derecho tributario. El derecho tributario es esencialmente administrativo en cuanto a la normativa formal, en cuanto al relacionamiento que tiene el contribuyente con el sujeto activo, en este caso con servicio de impuestos, con la aduana nacional o con los gobiernos municipales. Entonces, básicamente utiliza los mismos principios. Y de hecho, en la parte de impugnación, fundamentalmente replica lo que es el procedimiento de impugnación administrativa, porque tienes el procedimiento de revocatoria, el jerárquico, y después el contencioso administrativo. En materia tributaria sucede exactamente lo mismo, solo que se llama el recurso de alzada, el jerárquico y el contencioso administrativo. Entonces, como tú dices, linda casi a la par. Es decir, son básicamente el sucesor del derecho administrativo, es básicamente el derecho tributario. Había una segunda pregunta, pero no la llego a recordar. Perdón, la idea era la siguiente. ¿Cuál es el límite a la arbitrariedad de la administración tributaria? O sea, vinculada a la idea de que hay un límite a la arbitrariedad de la administración. O sea, ¿cuál sería el límite a la arbitrariedad de la administración tributaria en cuanto, digamos, a la garantía de los derechos? Te enfoco eso desde la siguiente manera. Mira, yo soy profesor de Teoría General del Derecho, Introducción al Derecho, y hoy por hoy andamos muy metidos en la idea de que el derecho es límite al poder, es bien funcional, tal. Entonces, ¿cuál sería ese límite? Gracias. Ya, gracias a ti. Con relación a la primera parte de la pregunta, lo vamos a dividir en dos. Primero, esa discrecionalidad al momento de la regulación de las normas. Hemos dicho que el Código Tributario le otorga la facultad a las administraciones tributarias a emitir normas de carácter formal. También hay discrecionalidad al momento de emitir este tipo de normas. Muchas veces la administración tributaria ha emitido normas de carácter formal, pero, por ejemplo, restringiendo, limitando la aplicación de algún tributo, cuando sabemos que la ley dice que el principio de reserva legal dice que solo una ley puede hacer determinadas cosas. Y muchas veces la administración tributaria, por ejemplo, en el caso del ICE, que el ICE es un caso muy particular en ese sentido. Por resolución administrativa, por resolución normativa de directorio, todos los años se establecen alícuotas del ICE, cuando la ley dice que una alícuota solamente puede ser establecida por una ley. Ese es el principio de reserva legal o el principio de legalidad, ¿no? Pero la administración tributaria todos los años emite una normativa que regula las alícuotas del ICE, ¿no? Mediante resolución normativa de directorio. Esa es primero una forma de cómo se hace patente esta discrecionalidad de la administración tributaria. ¿Cómo podemos combatirla? Muchas veces como contribuyentes tenemos los recursos abstractos,
el directo de inconstitucionalidad ha vulnerado en principio un derecho del contribuyente. Y la segunda parte es cuando los fiscalizadores abusan del poder que les ha otorgado la administración o la normativa tributaria, ya sea en procesos de fiscalización, en procesos de revisión o en rectificatorias, en procedimientos de consulta, etcétera, ¿no? Entonces también de ese modo hay una discrecionalidad de los fiscalizadores. Por ejemplo, cuando me dicen, cuando la normativa tributaria me dice, por ejemplo, las facturas y el crédito fiscal de una factura va a ser válida en la medida que exista la factura, que haya medio fehaciente de pago y que el gasto esté vinculado a mi actividad. Y que para el fiscalizador un gasto sea o no vinculado, ¿no es cierto? Es un criterio totalmente subjetivo y discrecional del fiscalizador. Entonces, obviamente, tengo una serie de recursos para poder impugnar esa interpretación o esa actuación del fiscalizador, que también podría estar actuando discrecionalmente. Ahora, cuando nos defendemos en materia tributaria, como vamos a ver el siguiente viernes, además de todos los argumentos técnicos, también es recomendable, digamos, levantar ese tipo de temas de discrecionalidad, porque si esta discrecionalidad ha generado un vicio procesal o ha dejado en indefensión al contribuyente, por ejemplo, que el inicio de que la orden de verificación venga por IBE y por IT, y que la vista de cargo además concluya IBE, IT, pero IUE, también es una discrecionalidad de la administración tributaria que ha generado un vicio, porque no me he podido defender en todo el proceso sobre IUE, porque nunca supe que me estaban fiscalizando IUE. Entonces, en ese caso, un poco el límite es precisamente la declaración de un vicio en el procedimiento. Ahora, yo concuerdo contigo y siempre he pensado que el derecho tributario, lo que hemos visto en el primer curso, tiene lo que se llama la potestad tributaria, que es tan grande porque el Estado puede crear tributos, los legisla y además resuelve controversias en materia tributaria, y todo en cabeza del Estado. Entonces hay una serie de límites a ese poder. Esos límites se llaman básicamente principios tributarios constitucionales, que son los que, digamos, hemos visto de pasada en el primer módulo, ¿no? Donde está el principio de legalidad, reserva de ley, progresividad. Esta es una forma de limitar. Otra forma de limitar precisamente está el control jurisdiccional, es decir, que un juez o la IT, la autoridad de impugnación, verifique que se han seguido todos estos procedimientos que hemos visto en el curso de hoy día, que se haya notificado adecuadamente, que los actos administrativos cumplan con las formalidades y requerimientos que están establecidos en la ley. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, los jueces o la IT es, antes de entrar al tema de fondo, verifican que los temas de forma se hayan cumplido. Si todos los temas de forma se han cumplido, entonces recién entran a validar los temas de fondo, es decir, los temas técnicos, contables, tributarios. Perfecto. ¿Tenemos a alguien más, por favor? Creo que tenemos algo en el chat, querido doctor. A ver. Hola. Sí, Luigi, ¿quieres complementar algo? La última pregunta, y disculpen por el diálogo, pero es mi idea de cómo se limita la arbitrariedad de la autoridad tributaria, o sea, el sujeto activo, se vincula un poco a la idea de que tenemos los medios de impugnación, tenemos los medios para poder hacer valer nuestros derechos, pero sin embargo, ¿cómo conjugamos eso con la idea de que las multas y el mantenimiento de valor de las mismas sigue corriendo incluso mientras impugnamos para hacer valer nuestros derechos? Entonces, ¿cómo podríamos llegar en algún momento a conjugar eso? Porque la realidad es bien adversa. Muchas gracias. Realmente me siento satisfecho por la conferencia, por las respuestas, y le agradecería éxito. Ya, claro que sí. Lastimosamente, es un poco lo que está establecido en la ley, ¿no? Lo que la ley establece en el caso específico que pregunta Luigi es, si bien hay un tributo que está en controversia, un elemento que está en controversia, y la impugnación solamente se suspende, es decir, no me pueden cobrar mientras estoy en un proceso de impugnación, sea administrativo o judicial, pero las multas siguen creciendo, ¿no? Entonces es una regla de juego que está estableciendo lo que es
discrecional, lo que está vulnerando el derecho contribuyente es realmente la ley, porque es la ley la que ha establecido, esto es la ley 2492 que ha establecido que la suspensión de la ejecución simplemente suspende la posibilidad de que la administración nos cobre, pero en el camino de la impugnación, que además en Bolivia es bastante largo y tortuoso, las multas, accesorios, intereses se siguen acumulando. Entonces, realmente es un tema que es totalmente desproporcional, digamos, a otras ramas del derecho. Pero, ¿cómo se podría limitar esto? Precisamente a través de los límites que establece la Constitución, a través de los principios tributarios constitucionales. Si encontramos, por ejemplo, un principio tributario constitucional, por ejemplo, podría ser el de la proporcionalidad, o el del debido proceso, o el de presunción de inocencia, por ejemplo, y alguien lo impugna, ya sea a través de un recurso abstracto o un recurso directo, y estas normas son declaradas inconstitucionales, seguramente vamos a poder limitar un poco ese abuso de poder que tiene el Estado en este tipo de normas. Pero también, siendo un poco objetivos en este tema, muchas veces los contribuyentes presentan recursos, se van a la vía judicial porque saben que la vía judicial puede demorar entre 2 a 7 años en todas las instancias, o más muchas veces, y lo hacen simplemente con un objetivo, el de dilatar el pago o el de generar recursos para poder hacer el pago. Entonces, la norma no puede tener tal casuística que prevea qué va a pasar en el caso de las personas que quieren dilatar el proceso o qué va a pasar en el caso de personas que realmente quieren impugnar por algún tema que consideran que es injusto. Entonces, como la norma tiene que ser general para todos, ha establecido que aquellas personas que realmente quieren impugnar tienen que poner en la balanza el hecho de que mientras estén impugnando, ese tributo que están peleando sigue creciendo. Obviamente, si llegaría la justicia tributaria, ese tributo nunca se lo van a cobrar, ¿no? Pero también corre el riesgo de que un juez, un tribunal, considere que digamos, esa controversia no es favorable y lastimosamente el contribuyente muchas veces debiendo 300, después de su proceso judicial va a terminar debiendo 1000. ¿Por qué? Porque han pasado muchos años y se han ido acumulando multas, tasas, etc., ¿no? Perfecto. Tengo una pregunta de Verónica Centeno. De Verónica, así es. Ya. Dice la pregunta, ¿la base presunta es aplicable al impuesto del RCI-VA? ¿Qué sucede en la base presunta? Nosotros, por ejemplo, como contribuyentes dependientes, presentamos el formulario 110 todos los meses. Ese formulario no se lo presentamos al servicio de impuestos, se lo presentamos a sí se lo presenta al servicio de impuestos, pero los respaldos se los presenta y se los entrega a nuestro empleador. El empleador es la persona que acumula esa declaración y la presenta al servicio de impuestos. Supónganse que de aquí a unos años viene la administración tributaria y me dice a mí, señor, usted es dependiente y me ha presentado 10 facturas que en mi sistema son truchas o clonadas. Y me dice, quiero que me demuestre dónde están esas facturas. Y si yo no las tengo las facturas, ¿no es cierto? La administración podría aplicarme base presunta y por lo tanto decirme en ese caso, como usted no me ha probado y no me ha presentado las facturas, yo voy a presumir que esas facturas no existen y por lo tanto me depura ese crédito fiscal, ¿no? Pero normalmente no utiliza la base presunta para el RCI-VA. Normalmente lo que hace es, en la medida que no haya documentación, depura el crédito fiscal. La base presunta se utiliza mucho, por ejemplo, en el caso del IUE, cuando no hay elementos suficientes para poder determinar, digamos, una utilidad neta, o en el caso del crédito fiscal, cuando no se ha declarado adecuadamente, por ejemplo, el IVA. Es muy raro y prácticamente no he visto nunca un caso en el que se haya aplicado base presunta para el caso del RCI, ¿ya? Segunda pregunta, en el caso de una omisión al pago de un tributo, ¿el Servicio de Impuestos Nacionales puede emitir directamente el proveído de inicio de ejecución tributaria? Y ante el no pago de acuerdo al PIET, se inicia un sumario contravencional, el cual establece una sanción de pago de 100% del tributo. Un ejemplo, por favor, eso es correcto. Eso lo vamos a ver el viernes porque ya es parte de los procesos de ejecución. Pero como les habíamos dicho, cuando el contribuyente cumple con sus declaraciones, la administración tributaria tiene la posibilidad de verificar eso mediante las fiscalizaciones. Entonces, inicia todo el proceso de fiscalización hasta concluir con una RB. Pero si el contribuyente ha presentado una declaración jurada sin pago, ya no necesita la administración tributaria fiscalizar, iniciar todo ese procedimiento. Con esa declaración jurada sin pago, la administración tributaria inmediatamente emite
un proveído de inicio de ejecución tributaria y nos da un plazo de entre 5 y 3 días para presentar o demostrarle que ha habido pago contra ese tributo o de esa declaración jurada. Y ante el no pago, como consulta Verónica, se emite un auto inicial de sumario contravencional, una ISC, el cual ya establece una serie de medidas como el congelamiento de cuentas, retención de fondos, anotaciones preventivas en derechos reales, etcétera, ¿no? Y obviamente, en ese caso hay una sanción del 100% del tributo, porque ya no le permite al contribuyente utilizar el arrepentimiento eficaz. El arrepentimiento eficaz se da antes de la actuación de la administración tributaria, antes del inicio de la fiscalización, antes de la vista de cargo o del título de ejecución. Entonces se aplica la multa del 100% del tributo. La única forma de no pagar ese 100% de sanción de tributo sería cuando hubiera un perdonazo, por ejemplo, como ha habido el 2004 y como el que ha habido hasta hace poco, ¿no? Perfecto. ¿Tenemos a alguien más, por favor? Creo que todo está claro, querido doctor. No sé si está de acuerdo con que concluyamos, no sin antes aclarar que teníamos programado hacer otra videoconferencia para el día de mañana. Le estamos pasando eso para el día viernes, ¿es así? Sí. Perfecto. Entonces eso vamos a colocar en la plataforma. Valga la oportunidad para agradecerte, querido Fidel. Si no tenemos más consultas, te dejo para despedirnos. Perfecto. Hay temas bien interesantes que vamos a tener el viernes, que es todo el proceso de ejecución tributaria, los remates y el proceso de impugnación, que es el más importante y seguramente el que va a generar también muchas preguntas por cómo está dispuesto nuestro sistema de impugnación actualmente. Muchísimas Perfecto. gracias, buenas noches. Gracias por tu tiempo, gracias a todos por su tiempo. Vamos a concluir acá la videoconferencia. Hasta mañana. Hasta luego.